la grabación. Listo, ya está grabando. Bueno, entonces, básicamente, después de haber identificado cuál es ese nivel de daño en el que uno debe hacer la aplicación de un producto para evitar que tengamos un daño económico, permítanme un momento. Ese nivel de daño, a ver, entonces, recuerden, antes de llegar a un umbral de daño económico, nos está indicando este número de insectos que nosotros determinamos a través de un monitoreo cada 8, 3 o un día, nos está indicando que es ese el momento justo de actuar con un método de control para reducir el número de poblaciones a un nivel que no genere daño económico. Si nosotros en el umbral económico no actuamos inmediatamente, es muy posible que la población y la velocidad de la población y el crecimiento de esta población de insectos nos termine generando un nivel de daño económico. Recuerden, toda acción que se haga antes del umbral económico es un manejo preventivo que me permitirá a mí reducir esa probabilidad de daño o esa proporción de daño dentro del cultivo. Ya después de nosotros haber manejado, de haber hecho, o pues, de que el profesional haga estos cálculos. Profe, qué pena que lo interrumpa. Una pregunta, ¿se está compartiendo la pantalla? Mm, Ay, gracias. De razón. Entonces, como lo habíamos visto la clase pasada, eh, este nivel de daño eh, nos está indicando a nosotros ese nivel límite en el que nosotros debemos actuar para evitar que una población nos afecte el cultivo y genere un nivel de daño económico. Se realiza a través del seguimiento del número de individuos o de infestación de una población de insectos en un cultivo. Tenemos el umbral económico, que es ese indicador que nos está diciendo el momento adecuado de actuar, ¿sí? Y toda acción que se realice antes de ese punto de umbral económico, ese nivel del umbral económico, básicamente es un manejo preventivo para evitar que esa población llegue a que tengamos que hacer una acción eh, más radical o un tratamiento como tal para hacer control de la población. El nivel de daño económico, recuerden, es ese nivel de daño en el que ya básicamente nosotros hemos dejado que la población de insectos nos genere un daño económico, es decir, que eso se convierta en pérdida de dinero. Ahora nosotros pues ya después de haber hecho este análisis, eh, básicamente podemos empezar a definir nuestras estrategias de acción. Definir qué plaguicidas o qué método físico, mecánico o químico o biológico nosotros vamos a usar. Para conceptos ya básicos de cultivos, pues generalmente todo se ha fundamentado en el uso de plaguicidas.
Sin embargo, digamos también, a posteriori se vino desarrollando lo que es el manejo biológico y eso lo veremos más adelante. En ese sentido, vamos a profundizar es un poco en los plaguicidas el día de hoy. Entonces, un plaguicida es una sustancia, una mezcla de ellas, de sustancias químicas, estimada a prevenir, destruir o controlar plagas. Profe, Incluyen, ¿sí? perdón, usted está compartiendo pantalla. Sí, ahora sí, no, o no, todavía No, no. pues yo no veo nada. No, profe, también te iba a preguntar porque Eh, sí. eh, Vale, no disculpen, sí, ahora sí. sí, sí, ahora sí. Entonces sí, disculparán otra vez. El daño económico, recuerden, ese nivel de daño que los insectos o que una población o que un nivel de infestación me genera mi pérdida económica. Si el umbral económico es ese nivel en el que yo puedo aún evitar esas pérdidas económicas y es ese nivel de población en el que yo voy a empezar a tener una acción o un tratamiento específico, generalmente un tratamiento químico. Todo, todo nivel de daño que sea inferior o periodo de tiempo que esté con un daño inferior al umbral económico es un periodo en el que yo puedo realizar acciones de manejo cultural, biológico, preventivo, etcétera. Sí, con el fin de mantener siempre las poblaciones por debajo del umbral económico y yo me veo obligado a tener que ejecutar una acción eh, química principalmente. El nivel de daño económico es ese nivel ya intolerable, básicamente, en el que yo estoy perdiendo dinero por no haber ejecutado previamente algunos controles, algunos manejos. Nosotros hoy vamos a hablar de plaguicidas, de su clasificación y eh, de sus distintas clasificaciones, ¿sí? Entonces, comenzamos con definir lo que es eh, un plaguicida. Es una sustancia o mezcla de sustancias que se usa para prevenir, destruir o controlar plagas, ya sean vectores de enfermedades humanas, de especies no deseadas en plantas o animales, que generan daño duradero a otras que interfieren con la producción. También se realiza este uso de plagas en procesos de producción, de procesamiento, de almacenamiento, de transporte, de comercialización de alimentos, en madera, en forraje, en animales, ¿sí? Entonces, el uso de los plaguicidas tiene como finalidad destruir o minimizar esas poblaciones o esos organismos vivos, así como se escucha, así de ofensivo, es un biocida, básicamente. Tiene una capacidad letal. En 1998 existían 620 ingredientes activos, de las cuales en sus combinaciones existían 20.000 productos que variaban según los excipientes o ingredientes inertes o coadyuvantes o diluyentes, sí, que permiten una mayor solubilidad, una mayor adherencia, una mayor perdurabilidad, una mejor translocación, una mayor solubilidad, mayor hidrólisis de pronto dentro de la planta o permiten una mayor degradabilidad en el ambiente. Entonces, dependiendo
la mezcla de estos ingredientes activos, va a haber, digamos, muchísimos productos, ¿sí? Que van a servir dependiendo de su, de su estado, de su estado, de su estado, bueno, permita, no, continuemos con esto. Entonces, hay una clasificación, epa, según el organismo que afecten. Sí, hay unos que son insecticidas, otros que son acaricidas, otros que son fungicidas, otros rodenticidas, otros herbicidas. Sí, hay unos que son fitorreguladores, hay otros que simplemente son protectores de maderas. Sí, los insecticidas principalmente actúan en los insectos. Sin embargo, también los insecticidas son usados como rodenticidas y como humanicidas también. Tienen la capacidad de dañar al hombre alguno de estos productos insecticidas. Los acaricidas también pueden afectar al hombre. Generalmente controlan los ácaros. Los fungicidas, pues, son específicos para actuar sobre los hongos y los mohos. Y los herbicidas, básicamente, actúan sobre las plantas arbences o sobre las malezas. También existe otra clasificación de los insecticidas según su nivel de toxicidad. La OMS estableció una clasificación basada en la peligrosidad o en el grado de toxicidad. ¿Sí? Esta se mide en dosis letal media o en concentración letal media. Existen también distintas, bueno, perdón. En esta clasificación nosotros encontramos una baja peligrosidad, algunos que son nocivos, otros son tóxicos y otros son muy tóxicos. La toxicidad según dosis letal media está dada en miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Según sea la dosis oral o dermal, ¿sí? Estas pruebas generalmente se hacen en peces, con anfibios y con algunos pequeños mamíferos. Algunos son extremadamente peligrosos, altamente peligrosos. Existen varias clasificaciones. Eh, según la región en donde uno se encuentre, si es en Europa, si es en Estados Unidos, si es en Latinoamérica. Existen diferentes clasificaciones. Cada país especifica para que un producto sea aprobado, para que su uso sea aprobado en un país, cada país especifica qué tabla de toxicidad debe usar. ¿Sí? Generalmente están clasificados por color o por nivel. 1A, 1B, 2, 3 o 4 o por color. ¿Sí? Extremadamente peligrosos, altamente peligrosos, moderadamente peligrosos o ligeramente peligrosos y básicamente improbablemente peligrosos. Ok, una pregunta. Sí, Entonces, acá en Colombia, ¿hasta qué nivel pues se puede comercializar pues de toxicidad? no, aquí se pueden comercializar hasta extremadamente peligrosos. ¿Sí? Pero existen Eh, algunos países que no se pueda o en cualquier país se puede. exactamente. Entonces, la clasificación generalmente es generalmente se realiza es por los niveles de trazabilidad, persistencia, que no se puede hacer un uso del producto, ¿sí? Cuando ya son extremadamente peligrosos, generalmente es una evaluación
subjetiva para el hombre. Hay otros que son ligeramente peligrosos o que son extremadamente peligrosos para el ambiente. O hay unos que tienen una alta persistencia en el ambiente y duran mucho tiempo en el ambiente. Entonces, las restricciones que se generan en todos los países es diferente según su nivel de exigencia y a veces es multivariable estos niveles de exigencia. En Colombia encontramos productos que son extremadamente peligrosos y que aún los dejan manejar. Sin embargo, el Furadán, por ejemplo, es un producto extremadamente peligroso que ya no está, que está totalmente prohibido manejarlo. Sí, sin embargo, pues de manera ilegal algunas personas lo siguen usando. Entonces, es dependiendo del nivel de exigencia en donde uno está o dependiendo también del grado de certificación que uno tenga. Sí, el Rainforest prima los niveles de persistencia para calificar a un producto químico. Sí, la Organización Mundial de la Salud tiene otro nivel de clasificación y otras prioridades por las cuales clasifica a un producto. Entonces, generalmente, cuando uno entonces hay dos niveles de prohibiciones, los que realizan las organizaciones de la salud, ¿sí? Y otros los que realizan las empresas de certificación, ¿sí? Son diferentes, son criterios generalmente diferentes. Unos por salud, extremadamente peligroso para el hombre, o persistente, altamente persistente para el ambiente. Sí, ese es otro tipo de clasificación. En algunos programas de certificación se mira de una manera integral. Si es extremadamente peligroso para el hombre, es prohibido completamente este producto. Si genera una alta trazabilidad en los productos finales, es prohibido también. Si en algunas certificaciones, si es altamente persistente, se prohíbe también. Entonces depende del criterio que se use para prohibirlo y depende del organismo que lo esté prohibiendo. Entonces, el uso de productos básicamente es prohibido dependiendo del cliente al que uno se vaya a orientar. Por eso uno tiene siempre que, dependiendo de su cliente, identificar a quién es qué productos están siendo prohibidos para ese tipo de cliente. Entonces, de baja peligrosidad que no presentan peligrosidad o riesgos apreciables, ya sea por inhalación, ingestión o penetración cutánea. Sí, aquí estamos, como vemos, digamos, es una peligrosidad. eh, em, que tiene en cuenta esa penetración cutánea, inhalación o ingestión, ya sea animal o humana. Entonces aquí pueden prohibirlo, en algunos países pueden prohibir a los altamente peligrosos y extremadamente peligrosos, como en algunos otros países no. Los nocivos o moderadamente peligrosos, que por inhalación, ingestión y penetración cutánea generan algunos riesgos de gravedad limitada. Los tóxicos y los muy tóxicos. Eh, Ahora, existe otra clasificación que es por persistencia en el ambiente.
ligeramente persistentes, menores de 4 semanas en el tiempo, en el suelo o en el ambiente o en el agua, poco persistentes de 4 a 26 semanas, moderadamente persistentes de 27 a 52 semanas, altamente persistentes de 1 a 20 años y permanentes de mayor a 20 años. Existen distintos estados de presentación también del producto, como gases, fumigantes, polvos con diámetros inferiores de la partícula a 50 micrómetros, sólidos, líquidos, sebos o tabletas. Dependiendo de esta forma de presentación, también va a ser su modo de aplicación o forma de uso, ¿sí? Algunos líquidos pueden ser fumigables, ¿sí? Cuando, digamos, se reduce su tamaño de partícula. Otros pueden ser, algunos sólidos también pueden ser fumigables si se diluyen, ¿sí? Aquí quiero mostrarles. Los métodos de aplicación de los agroquímicos, ¿sí? Esto es especificado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Argentina, por el INTA. Dependiendo de su presentación, el producto puede ser fumigado, ¿sí? Eh, se refiere a un término de aplicación en gas o en humo. Otros son espolvoreables, como los polvos o los sólidos, dependiendo ya de su tamaño de partícula. Que se puede hacer una aplicación manual, homogénea o dispersa. Algunos pueden ser mojables, polvos mojables que se diluyen en el agua, ¿sí? Convirtiéndolos en líquidos que se pueden fumigar o que se pueden nebulizar. La nebulización consiste en la generación de gotas muy pequeñas de 15 a 25 micrones para que queden suspendidas en el aire. Dependiendo de si se suspenden en el aire, entonces básicamente esto va a permitir que se haga una mejor distribución en el canopy de la planta, en el canopy del cultivo, perdón, y pueda, digamos, distribuirse mejor en el área foliar de la planta, ya sea en la parte del haz o si no en la parte del embés, que es la parte inferior de la hoja. Sí, puede aplicarse por inyección, es decir, como por sistema de riego, directamente al suelo, ¿sí? También, perdón, puede aplicarse pulverizado. ¿Mm? Es decir, en pequeñas porciones de gotas cuando son sólidos. Y también pueden ser aplicados de manera manual o por contacto, ¿sí? Cuando se hace una distribución en un caldo o en un líquido, dependiendo esto de el tipo de presentación y de lo que uno requiera. Aquí como también según su presentación, según su formulación, aquí ya hay otra clasificación que es según su formulación. Hay unos que son polvos, que se simbolizan como D. Son formulaciones que se utilizan en general, tal como vienen presentadas en el envase.
Están muy sujetas a la deriva del viento, sí, se las puede llevar el viento fácilmente, como sucede con las nebulizaciones y con las fumigaciones. Digamos, aquí, digamos, ese es un factor importante, que tanto se derive, se lo lleve el viento básicamente. Eso uno lo tiene que analizar también. Y otros son los cebos, que generalmente son sustancias tóxicas a las que se les agrega sustancias palatables o atrayentes para que los insectos se las puedan comer. Generalmente son peletizados o en gránulos. Generalmente es para control de roedores, aves y otros molusquicidas, por ejemplo, como las babosas y los caracoles. Los gránulos conceptualmente son muy parecidos a los polvos, pero son de mayor tamaño. Los pellets son granulados, básicamente. La diferencia es que todas las partículas tienen la misma forma y tamaño. Y estas generalmente los pellets son usados con maquinaria. Los polvos mojables ya son los que se diluyen básicamente, que se pueden esparcir, fumigar o nebulizar. ¿Sí? Eh, Aquí, digamos, algunos podemos observar algunos tipos de productos con alguna clasificación de la persistencia. Los organoclorados generalmente son insecticidas que duran de 2 a 5 años de persistencia. Las urias son herbicidas que duran de 4 a 10 meses. Tienen un proceso de degradación de desalquilación. Los ácidos benzoicos son herbicidas que duran de 3 a 12 meses. Algunas amidas que duran de 2 a 10 meses. Los carbamatos que duran de 2 a 8 semanas. Los organofosforados que duran de 7 a 8 semanas. Como podemos ver, los organoclorados son altamente persistentes. Son insecticidas que afectan fuertemente a las condiciones de vida del suelo. Existe otra clasificación según su comportamiento en la planta. Ya unos son de contacto, otros son sistémicos, es decir, los de contacto tienen un efecto con el contacto directo. Generalmente son absorbidos, son muy poco móviles, es decir, se mueven dentro de la planta muy poco o simplemente se quedan sobre la cutícula o la superficie. Generalmente tienen multisitio de acción, sí, es decir, tienen distintos puntos de actuación en la planta o en distintos sistemas fisiológicos de la planta o del insecto, sí. Em, los de contacto requieren ser bien esparcidos, bien diluidos, para que haya una mayor área superficial que tenga o que contacte con el producto y que sea protegida, ¿sí? Generalmente suelen ser absorbidos y tienen son inmóviles, algunos se quedan solo en la superficie, algunos tienen una poca movilidad y tienen una movilidad translaminar, es decir, en esa sección de epidermis a epidermis del haz y del embés, tienen una dilución o entran a la planta en una pequeña franja de la hoja y de ahí no se mueven más, es decir, no entran al sistema, al xilema ni al floema. Mientras que los sistémicos son absorbidos, se mueven por el xilema y el floema de manera basipétala, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o de manera acropétala ya cuando se mueve de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿sí?
Generalmente estos productos son usados no como preventivos, sino más como curativos porque ya entran a la planta, ya actúan y se mueven por dentro de la planta a través de la savia bruta. Sí, aquí se podría desarrollar problemas de resistencia. Eh, Básicamente, a ver, ¿qué más les comento sobre los sistémicos? Mm, Algunos son traslocados desde las raíces, ¿sí? Es decir, que solamente se mueven a través del sistema del xilema, ¿sí? Que solamente se pueden absorber a través de una dilución de agua desde las raíces hasta arriba a los meristemos, mientras que otros pueden ser absorbidos desde las hojas y moverse hacia las raíces, ¿sí? Completamente diferente a estos de movimiento acropétalo o otros productos son de movimiento basipétalo. Entonces, otra clasificación es según su comportamiento en la planta. Básicamente son de contacto o sistémicos. Hay una pequeña clasificación que son translaminares, que son de contacto, pero que son muy poco móviles dentro de la planta. Según su modo de acción, si mata al contacto, si actúa al ingerirse, si son ingeridos, si atrae o repele a los insectos, si según su duración actúa o tiene una larga duración, si tiene un periodo de reingreso, sí que tanto afecta a los organismos, discúlpenme, eh, eh, a ver, el modo de acción es según cómo actúa el insecticida o el plaguicida en la planta y cómo éste básicamente va a hacer para poder llegar al insecto, al hongo o al roedor o al ácaro. Es decir, el modo de acción es esa forma en cómo él se está movilizando dentro de la planta y cómo hace el plaguicida o el ingrediente activo para llegar a actuar en un punto específico, Ese punto específico donde actúa, en qué parte del animal o en qué sistema fisiológico actúa, se conoce como mecanismo de acción. Entonces, el modo de acción es diferente al mecanismo de acción. El modo de acción es esa forma en cómo es entregado el producto y esa forma en cómo el producto ha estado diseñado para llegar a ese punto de acción. En ese punto de acción, básicamente va a generar algunas actividades fisiológicas dentro de la planta o dentro del insecto o dentro del ácaro, que generalmente están asociadas a inhibir, a mimetizar, a, a ser un agonista o ser un antagonista de otro tipo de sustancias. Entonces hay unos que tienen acción sobre el sistema nervioso, otros que van a actuar sobre el crecimiento y el desarrollo de las larvas. Hay otros que van a actuar sobre el sistema digestivo, ¿sí? O hay otros que van a actuar en el sistema nervioso o muscular, ¿sí?
Entonces, algunos generan interferencia en el sistema nervioso. Algunos, digamos, generan un antagonismo, es decir, que tienen, digamos, una, eh, perdón, Dios, ya estoy cansado. Un antagonismo es decir, que básicamente, no, qué pena, esperen. Eh, a ver, eh, ya, ya estoy tan cansado que se me olvidó que es antagonismo. A ver, Ahorita. discúlpenme, es que tiene una función contraria a una sustancia bioquímica, ¿sí? Y el agonismo es que tienen una función similar a una sustancia bioquímica, ¿sí? Entonces, este antagonismo generalmente es una contradicción que genera esta sustancia dentro del sistema y que va a permitir o va a hacer que los receptores no reciban estas señalizaciones bioquímicas para que los sistemas fisiológicos funcionen correctamente como funcionaban en la planta o en el insecto o en el hongo, ¿sí? Y un agonista es cuando, digamos, esta sustancia bioquímica funciona igual o similar a esa sustancia bioquímica, pero desvía la función bioquímica hacia otro tipo de degradaciones, hacia formar otro tipo de compuestos, ¿sí? Y como tal, encontramos otros miméticos, otros mecanismos de acción miméticos, es decir, que básicamente pareciera que funcionaran igual que la sustancia bioquímica, pero y que tuvieran la misma función, pero sin embargo terminan disponiendo la función fisiológica eh, para otro mecanismo de funcionamiento de la fisiología del insecto. Es decir, algunos productos van a favorecer, van a interferir en la producción de colinesterasa, ¿sí? Otros van a hacer que se degrade más rápida esta colinesterasa. Otros van a hacer que la síntesis de la colinesterasa se, se bloquee prácticamente, ¿sí? O otros van a hacer que los precursores de la colinesterasa, que es una proteína de la colinesterasa, no lleguen finalmente a formarse y por lo tanto no llegue a formarse la colinesterasa, es decir, se reduzca ese intercambio eh, de las señales iónicas en el sistema nervioso. Existen distintos mecanismos de acción, algunos actúan análogamente en el sistema de fosforilación oxidativa, otros actúan en el sistema de respiración, otros actúan eh, en la producción de carbohidratos, otros actúan ya en la producción de quitina y cutícula, ¿sí? Otros actúan ya, digamos, en en la degradación de los alimentos o actúan en generando toxinas o actúan generando toxinas que intoxican al insecto o intoxican a la planta. Eh, mm,
Algunos son reguladores de crecimiento, como les comento, algunos son reguladores de la hormona de la muda juvenil, de la muda, otros son miméticos de la hormona juvenil o juvenoides. Sí, aquí básicamente pareciera que se estuviera dando la señal para que llegan al receptor, cubren el receptor y la célula piensa, oh sí, he, he recibido la señal para la muda, pero resulta que ese compuesto que llegó, que se mimetizó y que se adecuó al receptor de la muda en los insectos para cambiar, para iniciar un proceso de metamorfosis, básicamente llegó, cubrió el receptor pero no continuó con la señalización para generar la muda. Es, digamos, lo que sucede con la vacuna del virus COVID. El receptor llegó, cubrió el receptor, ya básicamente allí ya no va a haber una adhesión de los receptores del virus, por lo tanto el virus no se va a poder desarrollar básicamente. Entonces, bueno, aunque el mecanismo es a través de ARN, es diferente, pero es similar a ese mecanismo de acción que inhibe la interacción entre el organismo y el patógeno. Algunos inhiben la síntesis de quitina, algunos inhiben la síntesis de cutícula, algunos son reguladores del comportamiento de las feromonas, ¿sí? Otros generan la inhibición de la fosforilación oxidativa, otros inhiben el nivel del complejo 4, es decir, también la fosforilación oxidativa. Algunas generan toxinas como el Bacillus thuringiensis, que es un insecticida microbiano. Algunos generan bloqueos en el proceso de alimentación, ¿sí? Inhiben al insecto alimentarse. O otros son insecticidas a bases de virus, ¿sí? Eh, Bueno, la clasificación, hay otra clasificación que dependiendo de su compuesto químico, va a tener, digamos, un sitio de acción, ¿sí? Aunque puedan tener distintos modos de llegar al insecto o al hongo a través de la planta, los modos de acción, cómo ingresan a la planta, cómo se movilizan dentro de la planta, cómo van a, digamos, el producto químico a tratar de llegar a ese organismo objetivo en el que va a controlar un sitio específico y según ese sitio específico va a actuar en un mecanismo de acción fisiológico. En ese mecanismo de acción fisiológico puede inhibir lo que les digo, la fotosíntesis, puede promover, digamos, una mayor producción de ATP y mayor generación de energía o desacoplar, eh, desacoplar, digamos, el transporte de electrones hacia el ciclo de Krebs. Entonces, como digamos, lo hacen los productos químicos arsenicales, algunos carbamatos, algunos derivados de urea o derivados de cumarina. Entonces, bueno, la clasificación química encontramos generalmente 9 grupos de uso insecticida. Hay muchísimos más. Entre ellos encontramos los principales son los arsenicales, los carbamatos.
los organofosforados y los organoclorados. Voy a pasar rápidamente, ya regreso a explicarle uno por uno. Los piretroides Profesor, disculpe, y los quería preguntarle algo. tiocarbamatos. Sí, Que en el ciclo de Krebs en la mitocondria vegetal es el mismo proceso de la mitocondria de la célula animal. sí, es el mismo. Ah, ok, gracias. Es el mismo porque básicamente es el mismo sistema de producción de energía. Y de pronto ahí estamos confundiendo, sí, el ciclo de Krebs. No, perdón, sí tienes toda la razón. Exacto. Y entonces, piretroides, tiocarbamatos, nicotinoides, triacinas y neonicotinoides. Estos son como los principales, los más conocidos. Ya digamos los arsenicales, digamos, son a base de arsénico, ¿sí? Mm, em, ellos tienden a bioacumularse, generalmente actúan por ingestión, su modo de acción es por ingestión, son selectivos con coccinelios, pero no actúan sobre los chinches, ¿sí? Entonces, digamos, los arsenicales anteriormente eran usados y destruían una población que en este momento conocemos que es un controlador biológico y no actúan sobre los chinches. Sí, su mecanismo de acción es el sitio afectado son las células internas y las mitocondrias. Allí, digamos, allí en la mitocondria, afectan la mitocondria y también pueden llegar a afectar también, digamos, el sistema de fotosíntesis, ¿sí? El mecanismo afectado es la transferencia de electrones, ¿sí? Su mecanismo de acción es básicamente inhibir la fosforilación oxidativa. Básicamente allí al desacoplar estas proteínas de la cadena de fosforilación oxidativa, eh, básicamente no hay ingreso o llegada de ADP, NADPH y ATP. Por lo tanto, digamos, ese proceso de producción de energía no se va a producir y generalmente esto va a afectar también la cadena de producción de carbohidratos o de alimentación. ¿Sí? Entonces va a haber como una toxicidad energética. Por lo tanto, digamos, afecta al organismo. Aquí, digamos, son usados como acaricidas y fungicidas. Encontramos también lo que son los organoclorados. Son a base de cloro. Generalmente son altamente persistentes en el ambiente. El más conocido es el DDT. Eh, como lo veíamos, son altamente persistentes, ya muy prohibidos en todo el mundo. Tenemos otro grupo que son los organofosforados, que son compuestos orgánicos que tienen fósforo, que son menos peligrosos que los organoclorados, pero sin embargo siguen siendo peligrosos, de mediana persistencia, producen graves daños a la salud humana.
Tenemos otro grupo que son los carbamatos, son compuestos derivados del ácido carbámico. También afectan, igual que estos tres grupos, la salud humana porque afectan el sistema nervioso central. Como les digo, afectan, digamos, ese mecanismo de acciones sobre el sistema nervioso. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. También son compuestos generalmente producidos a través de orígenes de los hidrocarburos. Son poco solubles en agua. Algunos son estables a la luz, otros no son estables a la luz. Otros son más reactivos en el suelo, otros son menos reactivos en el suelo. Uf. Encontramos los piretroides. Bueno, los piretroides, sí, que son diferentes a las piretrinas. Las piretrinas generalmente son de origen orgánico natural. Se encuentran en la flor del crisantemo. Son inestables a la exposición a la luz y al calor. Esto también es una condición, digamos, que nos afecta a nosotros la aplicación de los productos. Como tal, nosotros tenemos que tener en cuenta estas condiciones para saber si lo debemos aplicar en las horas de la tarde o en las horas de la mañana, con el fin de aumentar su eficacia de aplicación o la eficiencia de la aplicación. Eh, por ejemplo, aquí nos está indicando que es un poco soluble en el agua. Entonces, básicamente, eh, esto indica que, eh, que no va a ser fácilmente diluible dentro del agua. Por lo tanto, generalmente se debe adicionar algún coadyuvante, sí, que son sustancias que generalmente favorecen la penetración, la solubilidad, la adherencia de los productos para poder, digamos, hacerlo más eficiente. Encontramos también a los bueno, se hidrolizan rápidamente en condiciones alcalinas, es decir, fácilmente se degradan en estas condiciones. Por ejemplo, digamos, si yo he hecho aplicaciones de piretrinas previamente y voy a futuro a usar un insecto de control como un coccinélido, ¿sí? Eh, es posible que estas piretrinas tengan un efecto prolongado de una semana o de 2 semanas. Y si yo llego a hacer un control biológico con coccinelios, es posible que estas piretrinas me afecten a mí el sistema nervioso de estos insectos y yo pueda estar reduciendo mi eficacia y mi efectividad y mi eficiencia de este manejo biológico que yo estoy haciendo. Sí, por lo tanto, digamos, uno tiene que tener en cuenta estas condiciones de reactividad de las sustancias para poder, digamos, minimizar su efecto con los productos biológicos. En ese caso, digamos, aquí nos está diciendo claramente que las piretrinas se pueden degradar más fácilmente cuando se aplican con productos alcalinos. Es decir, digamos, hacer una aspersión de bicarbonato de sodio puede degradar e inhibir la funcionalidad de estas piretrinas y a mí me genere mejores condiciones para que yo haga más efectivo mi uso de control biológico.
todas estas condiciones y características que yo voy conociendo de los productos químicos a mí me van a permitir hacer un uso adecuado de modo, de tiempo y de forma de aplicación de este producto, ¿sí? Que si la piretrina me la presentan en polvo soluble, hombre, no voy a aplicar el polvo al suelo, ¿sí? Porque básicamente en el suelo no voy a tener ninguna absorción porque seguramente no es translocable, ¿sí? Y si aplico este polvo soluble, entonces sin agua al suelo directamente, pues se va a quedar en toda la superficie y no me va a hacer, digamos, una acción adecuada, ¿sí? Lo que yo debo es saber si es un polvo soluble, es un polvo o si es emulsionable, ¿sí? Si es emulsionable, entonces tengo que adicionarle un producto aceitoso que me aumente su solubilidad, ¿sí? Para que pueda adherirse o para que pueda penetrar más fácilmente la cutícula, o si no es liposoluble el producto, entonces yo tenga que adicionar algún coadyuvante que a mí me permita que se haga más liposoluble y pueda penetrar esa cutícula y sea, y sea traslocado translaminarmente, o sea, dentro de esa lámina, dentro de la lámina foliar, ¿sí? O como hay unos que son poco solubles en agua. Esto me está indicando a mí que muy seguramente a través del xilema yo no lo voy a poder, digamos, transportar desde la raíz hasta los meristemos superiores. Entonces yo voy a tener que buscar una presentación o un producto que igualmente tenga piretrinas, pero que sea altamente soluble o liposoluble y que no se aplique al suelo o a la raíz o en polvo soluble, sino que sea un producto que básicamente sea soluble en agua y que tenga una adherencia a las paredes, a la cutícula, sea transportable no solo translaminarmente, sino que tenga una capacidad de movilizarse, es decir, que sea sistémico y que se tenga la capacidad de entrar al sistema al xilema y a partir de ahí sí moverse hasta los meristemos. Sí, entonces hay que tener mucho en cuenta todos estos factores de modo de aplicación, modo de uso, eh, modo de acción, cuál es su mecanismo de acción, porque los mecanismos de acción básicamente a mí me están diciendo cómo actúa dentro del organismo objetivo, qué estoy yo afectando en su fisiología. El modo de acción me está diciendo a mí cómo puedo yo hacer más eficiente su uso en la aplicación, ¿sí? Cómo lo debo aplicar, si el viento se lo lleva, si lo aplico mejor por nebulización o si lo aplico mejor en polvo, o su presentación misma me está diciendo a mí si yo lo debo es aplicar al suelo o si lo debo aplicar al área foliar o si yo lo debo aplicar en un periodo de mayor temperatura para que se volatilice más rápido. Digamos, todas esas características químicas del producto como tal a mí me van a permitir, como les digo, hacer un uso más eficiente del producto. Los piretroides ya son un insecticida sintético con una estructura química similar a la de las piretrinas, pero que se han modificado para tener una mayor estabilidad en el ambiente. Sin embargo, esta mayor estabilidad es la que infortunadamente afecta a las abejas y
su mecanismo de acción también es en la colinesterasa, en el sistema nervioso y básicamente inhibe la producción de la colinesterasa, ¿sí? Y actúa en un solo sitio, que es la colinesterasa. No actúa en las cutículas, no actúa en el sistema digestivo. Perdón, actúa en el sistema digestivo, pero no actúa, digamos, en otras funciones fisiológicas aparte de las nerviosas. También tenemos las triacinas, los neonicotinoides y las benzoilúreas. Los neonicotinoides son productos químicos también, algunos naturales, para el control de enfermedades, insectos y malezas. De insectos, productos de alta eficacia y amplia tolerancia para exportaciones, o sea, es un producto altamente distribuido a nivel global, presentan una menor toxicidad, dosis y cantidades de aplicación, o sea, son mucho más eficientes, mucho más efectivos, eh, menos persistentes, pero tienen igual tienen un efecto en el sistema nervioso. Por lo tanto, digamos, hay que tener ciertas restricciones en el uso para proteger, digamos, a, a las abejas, ¿sí? Entonces, no hacerlo a lo largo del día, ¿sí? Por ejemplo, no hacerlo a las 6 de la mañana, porque el producto muy seguramente va a estar funcionando en las horas de la mañana y en las horas de la mañana y a mediodía y en la tarde, pues ese es el periodo de actividad de las abejas, por lo tanto, digamos, va a aumentar la probabilidad de que las abejas se enfermen o mueran, básicamente. Y, em, lo recomendable en el cuidado de las abejas es hacer el uso de los productos por la tarde. Ya, digamos, quiero dar un ejemplo de un producto químico. Permítame en un momento, ya regreso. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con Insectoprit. Es un producto químico. eh, es un insecticida sistémico selectivo. ¿Qué me está diciendo esto? Básicamente es un insecticida
o sea, es un plaguicida, un biocida que actúa sobre los insectos. Es sistémico selectivo, es decir, que entra a la planta por su sistema de forma acropétala, es decir, que funciona y se mueve por el floema. Selectivo, es decir, que entra a un grupo específico de plantas. Aquí, digamos, hay productos que solamente afectan a las monocotiledóneas y no afectan a las, em, a las dicotiledóneas, ¿sí? Entonces puede uno hacer una aplicación a, a las plantas y solamente va a afectar a un grupo de plantas como las monocotiledóneas, es decir, a los pastos, pero no va a afectar a nuestro cultivo dicotiledóneo. Dice de contacto e ingestión. Básicamente aquí me está diciendo su mecanismo de acción y anteriormente me está diciendo su modo de acción. El mecanismo de acción es por ingestión, es decir, que va a entrar, que el ideal para el control de insectos chupadores. Aquí me está diciendo que básicamente al moverse por la planta, por la savia bruta, el insecto chupador lo va a absorber y lo va a ingerir. Y allí, mientras lo ingiere, va a empezar a actuar sobre el insecto. ¿Sí? O también puede actuar sobre el insecto al momento de que el insecto llega y toca la planta. Insectoprid 350 SC es un insecticida selectivo de acción sistémica y de contacto. ¿Sí? Entra a la planta y también puede actuar de contacto o quedarse en la superficie y actuar en la superficie. Por su alta sistemicidad, es decir, que se mueve bastante por la planta y Profe, residualidad dentro de la planta, o sea que permanece bastante tiempo y genera, digamos, algunas sustancias que también son eh, en en sus distintas reacciones bioquímicas. Estas reacciones bioquímicas de degradación también generan afectación y toxicidad en el insecto. Puede usarse en tratamientos al follaje, al suelo y en el sistema de riego. Es decir, que este producto es altamente móvil. Aquí es lo que me está diciendo este producto. ¿Sí? Profe, qué pena. Sí, siga. Qué pena interrumpirlo antes de que se me olvide. Yo le hago una preguntita. Hágale. Por ejemplo, estos insecticidas que hacemos de forma casera, ¿en qué categoría está? ¿O no tienen nada que ver con eso? Porque sé que tienen cierto grado de efectividad, porque pues los he hecho. Y entonces esto es como, ¿qué características tienen y qué hacen de pronto en las plagas o en los insectos? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer uno en la finca de ají, cebolla, vinagre y bueno, otros componentes caseros, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, sí, ¿cómo puedo Ese, yo de por pronto? ejemplo, no es sistémico. Esos productos generalmente entonces no son sistémicos. No entran a la planta. Generalmente funcionan como atrayentes o repelentes. ¿Sí? Es como un sistema de protección. Es una protección por contacto. ¿Sí? No es sistémico. No entra dentro de las funciones, dentro de la savia de la planta y digamos no mantiene una movilidad dentro del sistema, dentro de la savia bruta de la planta o dentro de la misma agua interna de la planta. ¿Sí? Entonces generalmente estos sirven como repelentes o como atrayentes y por eso se usan más que todo en los sistemas de producción de forma preventiva, no curativos. Estos productos químicos
y yo estoy usando este ejercicio, es para que precisamente vayamos viendo eh, cómo es su uso, cómo es su forma de actuar dentro de la planta, cómo es su forma de actuar en el insecto, en qué etapa del insecto llega, ¿sí? Por ejemplo, como te digo, el ajuají con vinagre eh, favorece, digamos, la solubilidad. El vinagre, por ejemplo, lo que hace ahí es favorecer la solubilidad del extracto de ajo y de ají para que permanezca, se solubilice más fácilmente en la cutícula y permanezca en la cutícula, ¿sí? Y eso le da una mayor durabilidad o adherencia a la superficie de la planta. Si digamos tú no le aplicaras ese vinagre o el alcohol, generalmente el producto se puede evaporar o volatilizar mucho más rápido porque no ha hecho ese proceso de solubilización y de integración con los ácidos y los ésteres que hay en la cutícula. Sí, entonces pensar en ese sentido bioquímico a uno le permite o entender estos términos y conceptos que les estoy hablando, le permite a uno tener como una mayor capacidad de decir, hombre, está lloviendo, vamos a aplicar el ajuají. No, pero hombre, está lloviendo. No, bueno, sí, esperemos. O miércoles, ya ha llovido 8 días seguidos. No, entonces ya nos va a tocar hacer algo con el ajuají. Hermano, entonces ahora sí nos tocó aplicar un coadyuvante. Adicionémosle entonces 10 mililitros de alcohol o 10 mililitros de vinagre para hacerlo más soluble y que permita una mayor adherencia a la cutícula. ¿Sí? Entonces, Ok, en este sentido, entonces, sí, Por ejemplo, pues nota que pues uno quiere como empezar como con procesos agroecológicos. Digamos, en este ajá, proceso queríamos como identificar como más o menos 8 cuadras de cultivo de café, pero no, nos dimos cuenta que es imposible, pues como para ciertos cultivos, para ciertas cosas funciona, pero digamos, en el café no, es como muy tedioso, pues uno como que queríamos certificar el café como para que aumentara precio, a ver si aumentaba calidad, sí, bueno, por muchos motivos, que por el ambiente, por todas estas cosas, porque nos habíamos dado cuenta que obviamente utilizar estos productos, más que todos los que son los venenos para la broca del café, son muy fuertes y sí, tienen muchos efectos secundarios, sí, en la pero calidad. pues exactamente, digamos, el grano no salía lo mismo de grande, los palos se secaban Ajá, mucho, bueno, en fin, una cantidad de factores que uno dice, hombre, por mucho esfuerzo que uno haga, de pronto experimentando con muchas cosas, digamos, los procesos son muy tediosos para uno hacer eso, porque, por ejemplo, los efectos del ají para uno, cuando uno está moliendo eso, pero eso es increíble. Entonces uno dice, hombre, es más el esfuerzo, es como más el trabajo, el desgaste, y realmente uno no está viendo como, pues, como efectos positivos o cambios en cuanto a exacto, contaminación. no ve Entonces, eficacia ni eficiencia en el uso del producto. exacto. Esa Entonces es muchas una veces, de las dificultades del uso de productos orgánicos hechos en casa. Y es más que todo por la escalabilidad del proceso. Yo diría que los productos orgánicos sí funcionan, digamos, para la huerta. Sí, para la huerta, para 1000 metros cuadrados, 2000 metros cuadrados, eh, en los que se incluyan otras especies para generar alelopatías. Pero ya para procesos productivos a gran escala o en mayor escala a partir de media hectárea, es mucho más complejo, tienes toda la razón. sí, Entonces a profe, veces entonces, sí, coméntame. por ejemplo, muchas veces, pues porque viví mucho tiempo en la finca y, por ejemplo, muchas veces iban como a dar charlas
y incentivar como que el campesino de que pues que empezara con estas prácticas, ¿me Sí. entiende? Pero pues, y ahí es donde uno entiende y como que pues se pone un momento como en los zapatos del campesino, que es mucho más tedioso, los procesos son más fuertes, no son pues como mucho el dinero que se está ahorrando uno en tiempo y trabajo, y ya, o sea, me da como hasta rabia, porque iban como a dar charlas, como que no, es que que los procesos orgánicos y que esto y lo otro, pero pues hablarlo es muy fácil, pero vaya acá pues los procesos a ver. Entonces también como que muchas veces uno dice, no, que mire, que cuida la tierra, que es que utilizar productos orgánicos, pero uy, profe, le cuento que eso es un camello y pues no es igual de No, viable para el campesino. claro, no, es inviable. Es inviable para un sistema productivo. O sea, yo entiendo que, de hecho, yo porque lo viví, sí, porque yo hablaba, yo era así, de los que hablaba, no, eh, que el purín, que el extracto de ajo, que lo hagamos, que con mis amigos de la huerta ecológica en la universidad lo hiciéramos, pero era porque nosotros estábamos manejando máximo 1500 metros cuadrados, ¿sí? Y nosotros estábamos en un proceso de formación y en un proceso de formación de personas. Y porque estos sistemas de producción endógena de productos generalmente eran para agricultura urbana, ¿sí? Entonces, muchas personas en el sentido de difundir la agroecología, lo entiendo, eh, malversaron, digamos, este sentido y empezaron a generar programas de agricultura urbana pensando que eran sistemas de producción a gran escala. Y ahí se empezaron a cometer o se han empezado a cometer eh, errores de difusión de la tecnología por no saber a qué población se está dirigida la tecnología. Entonces eso puede ser contradictor o puede contrariar los efectos de los programas, en vez de difundir realmente los productos agroecológicos, porque seamos realistas, nadie se puede poner a hacer productos de extracto de ajo o extractos de ají porque les implican un costo mayor, mayor tiempo, mayor mano de obra, ¿sí? Entonces, realmente yo ya recomiendo son productos específicos para cada uso. Por eso Sí. es como complejo dar una recomendación, ¿sí? Hay que Ajá. analizar demasiadas cosas. Aquí nomás, aquí no hemos arrancado, no vamos ni en el primer párrafo y ya hemos analizado muchísimas cosas, ¿sí? Continuemos con el ejercicio y sigue haciendo preguntas o dudas y todo esto. Por eso yo les presento, digamos, que esto es lo que uno debería estar haciendo con todos los productos. Con un extracto de ajo ají, con un extracto de ajo solo, con un extracto de ají solo, con un extracto de caléndula solo, ¿sí? Todo este análisis uno debería estar haciéndolo para tomar una decisión de en qué momento, cuándo debe usarse, contra quién debe usarse, en qué estado de desarrollo debe usarse, en qué estado fenológico debe usarse. Todo esto uno lo debe analizar. Entonces, el ingrediente activo, imidacloprid, ¿sí? Es sintético, ¿sí? Eh, Es sintético, vienen 350 gramos por litro. Hay otros productos que vienen 650 gramos por litro. Hay otros productos que vienen 750 gramos por litro. Entonces, hay gente que dice, no, ese tiene imidacloprid, comprémoslo, comprémoslo. Lo compran y resulta que no tiene efecto suficiente. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenía 350 gramos por litro y al tener 350 gramos por litro resulta que está es recomendado
para periodos iniciales del insecto, no para periodos de adultez de los insectos. Entonces ahí está uno cometiendo un error y por lo tanto termina diciendo lo que tú dices. No, pero si es que esos productos no sirven, mire todo lo que nos quemamos comprando o gastando plata en el uso de este producto y no funcionó. No, pues fue porque la persona que fue a comprarlo ni siquiera sabía que habían distintas presentaciones. Sí, o por ejemplo aquí dice que es un polvo mojable. ¿Sí? Este mismo imidacloprid se puede presentar en líquido. ¿Sí? Y en líquido es una presentación, debe aplicarse diferente en diferente que en polvo mojable. ¿Sí? En polvo mojable digamos, usted lo puede, es solamente asperjar, pero usted no lo puede nebulizar tan fácilmente o no lo puede pulverizar. O si usted hace la aplicación del polvo solamente al suelo, hermano, pues usted está desintoxicando las plantas porque se está tirando las raíces, porque ahí va a haber un alto contacto en una sola superficie y usted está perdiendo es básicamente la plata porque usted no está teniendo contacto del producto con la mayor área posible de la planta. ¿Sí? Aquí dice presentación en 1 kilo, 1 litro, etc. Insectoprid 350 SC es una toxina del imidacloprid, es una toxina del sistema nervioso que imita a la acetilcolina. Es un análogo o es un mimetizador de la acetilcolina por ser insensible a la acción de acetilcolinesterasa. Es decir, la acetilcolina se degrada con la acetilcolinesterasa, ¿sí? Pero este imidacloprid se resulta que reemplaza a la acetilcolina y esta sí no se degrada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Causa un bloqueo persistente e irreversible en el sistema, en la traducción de esas señales de sodio que existen entre acción y axón en el sistema nervioso, entre célula y célula. Y allí entonces, como no hay una forma de controlar ese transporte de sodios y de iones, básicamente, todo el tiempo van a estar llegando iones de sodio a la célula y entonces lo que empiezas a hacer a generar convulsiones, bla, 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 ¿sí? Y entonces esto básicamente termina desgastando energéticamente al insecto y generándole una parálisis posterior ya por pérdida de energía y posteriormente una muerte de forma rápida. ¿Sí? Entonces esos son básicamente, ese es el mecanismo de acción sobre el insecto. Aquí nosotros estábamos viendo el modo de acción, el modo de acción, aquí vamos a ver el modo de acción. Entonces es una neurotoxina de nivel 4A, es decir, altamente tóxico, antagonista del receptor nicotínico, es monositio, es decir, solamente actúa sobre un solo sitio, ¿sí? Sobre el receptor de acetilcolina. No actúa digamos, fuera multisitio, si actúa en el receptor de acetilcolina y actuara sobre la producción de sodio. Y si actuara sobre también la degradación de la acetilcolinesterasa o sobre la síntesis de la colinesterasa en ese mismo mecanismo de acción, ¿sí? Sería multisitio. Entonces diría que actuaría en distintos puntos de ese mecanismo de acción, pero aquí nos está diciendo actúa en un solo punto.
cuando es generalmente monositio, generalmente presenta un riesgo de resistencia, porque fácilmente el insecto puede evolucionar y cambiar sus receptores de acetilcolina y ya decir, oiga, no, esto no es acetilcolina, esto es imidacloprid. Entonces, evoluciono y digo, ya sé cuál es la diferencia entre imidacloprid y acetilcolina. Entonces, evolucionó y adquirió resistencia rápidamente. ¿Sí? Y este pertenece a los neonicotinoides. Modo de acción. En plantas es sistémico, ¿sí? Con acción translaminar. Es decir, sistémico entra a la planta. Anda por los sistemas de la planta. También me dice por ahí que es de contacto. Que es de contacto dermal. ¿Sí? Por la dermis del insecto. Perdón. Sí, sí, sí. Con acción translaminar, es decir, que hay una pequeña translocación a través de la lámina foliar. Sí, a través de la lámina foliar, desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, se ingresa y se permea a esos tejidos parenquimáticos o esclerenquimáticos de la epidermis y de la hoja. Tiene movimiento acropétalo fundamentalmente, es decir, que se transporta por el floema, que sube y baja, ¿sí? Penetra por raíz y hojas, ¿sí? Y tiende a distribuirse al interior de toda la planta. Brinda protección de tejido nuevo producido posaplicación. Es decir, que el nuevo tejido que está creciendo va a quedar protegido por esa capacidad de ser sistémico y traslocarse acropétalamente. Sí, va a llegar a los nuevos tejidos a través de esa savia bruta y de esos carbohidratos que se están moviendo a ese nuevo meristemo. Mientras que los de contacto, no. Los de contacto llegan, protegen, pero el nuevo tejido, como no es sistémico y no se está moviendo a los fluidos de la planta, pues básicamente esa sección queda desprotegida. Eh, El insecto, en el insectoprid 350 CSC, inhibe su alimentación y actúa por contacto dermal e ingestión. Como le dije anteriormente, es para chupadores, porque estos absorben la savia y al ingerir empiezan a sentir los efectos de inhibición en la de la colinestera, de mimetización en los receptores de colinesterasa. ¿Sí? Y entonces empiezan a tener convulsiones ahí, apenas empiezan a moverse y degradan su energía. Penetra también, y es de contacto para el insecto, penetra a través de la cutícula del insecto durante la aplicación y con residuos sobre las partes tratadas. Y también por la ingestión de tejido tratado. Es decir, si tienen contacto con la hoja, o si comen la hoja, o si chupan la savia, por ahí van a tener afectaciones. Y es altamente residual. Es decir, que generalmente después de varios días vamos a encontrar contenido del producto. Permítame en un momento.
Bueno, otra vez volvemos. Entonces, como les digo, dependiendo también de este modo de acción, entonces uno va ahí, ya identifica también que penetra por raíces. ¿Sí? Ahí me está diciendo que también es basipétalo, que también, digamos, tiene una translocación a través del xilema. ¿Sí? Hay unos que solamente tienen movilidad a través del floema. Pero entonces, yo al tener un producto que me va a subir por el xilema, puedo tener la seguridad de que lo puedo aplicar a las raíces también. Pero si no es basipétalo, sí, perdón, sí, basipétalo, básicamente yo no voy a poder aplicar este producto al suelo porque estaría yo botando la plata, estaría botando yo ese producto para que se degradara y llegara a los ríos. Y llegaría todo el producto allá, básicamente. Entonces aquí ya me está diciendo también de que lo debo es aplicar a las hojas y que debo tomar la decisión entre si lo voy a aplicar nebulizado o si lo voy a aplicar fumigado o si debo yo tomar eh, qué decisión de tamaño de gota yo debo usar, ¿sí? Porque entre mayor tamaño de gota es posible que quede una mayor capa en el lazo, en vez de la hoja, pero de pronto me pueda generar una mayor toxicidad y yo pueda mm, intoxicar a la planta sin querer, ¿sí? Entonces, en cultivos de ciclo corto, se recomienda máximo 2 aplicaciones entre los primeros 30 días de desarrollo de la planta. Aquí me está indicando también de que básicamente es un producto para las primeras épocas de la planta. Por eso tiene un bajo contenido de imidacloprid, 350 gramos, a comparación de otros productos que tienen 750, 650, 950. No aplicar en plantas estresadas por condiciones extremas de agua o temperatura o con mucho tejido foliar perdido por ataques de plagas. Estas condiciones no garantizan la penetración ni el transporte de ingrediente activo hasta el sitio de control. Es decir, a mí me pasó una vez en la aplicación de un cultivo. Resulta que yo había hecho mi último riego 3 días atrás. Y el día anterior no hice riego. Yo dije, no, pues el agua me va a durar estos 4 días porque cada 4 días yo hacía riego. Pero surgió inesperadamente que tenía que hacer una aplicación de insecticida. Entonces, ¿qué pasó? Hice la aplicación de insecticida. No había suficiente agua en la planta. En la planta, entonces, ¿qué pasó? Se me intoxicó, no hubo fácil una movilidad del producto tampoco a las otras partes de la planta, por lo que no tenía una buena cantidad de agua y tampoco estaba haciendo muy adecuadamente la transpiración y por lo tanto no estaba movilizando agua eficientemente. Entonces el producto, uno, lo fui perdiendo, fui ineficiente y fue perdiendo eficacia por no dar condiciones favorables para la movilidad y segundo, como no había una buena translocación del producto que se había absorbido ya en esos puntos donde tocaba la gota, básicamente algunos puntos generaron toxicidad y empecé yo a ver clorosis y necrosis en algunos pequeños puntos de la planta, ¿sí? Por no haber generado las condiciones de humedad adecuada y de translocación de nutrientes en ese momento o un día antes por lo menos. Son errores que se van aprendiendo con la práctica. O sea que sí, que se va aprendiendo con la práctica.
Requiere excelente cobertura del tejido a proteger durante la aplicación. Aquí básicamente me está volviendo a decir, hombre, es mejor que usted lo fumigue o lo nebulice. Si lo nebuliza, muchísimo mejor. Usar un volumen de agua suficiente para cubrir el área foliar a proteger, según cultivo y edad del mismo. Entonces, aquí básicamente está también diciendo, es mejor que lo nebulice porque eh, eh, dependiendo de la edad de su cultivo, usted va a tener que hacer un movimiento más alto, más arriba o más lateral o un ancho más grande del movimiento de braceo en la aplicación, ¿sí? O le está diciendo a usted, oiga, usted puede usar menos agua, pero va a tener que pasar más rápido. O usted va a usar más agua, pero va a tener que pasar más lento para que haya una mayor cantidad de la dosis en esa misma área de área foliar. ¿Sí? Em, bueno, continuemos más abajo. Aquí me está diciendo garantizar las características físico-químicas del producto contiene en este envase que corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. Si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas, usted va a tener una buena eficacia, una buena eficiencia de la aplicación. ¿Qué es lo que generalmente, como dices vos, es lo que no tiene la mayoría de productos que uno hace en la casa? En la casa uno no sabe cuál es la concentración en gramos por litro de ingrediente activo de lo que usa. Infortunadamente. Sí, usted ahí, el campesino está siendo inoficioso en esa actividad. Desafortunadamente. Yo lo promoví, yo brindé esa mala información eh, y todo, ¿sí? Por eso finalmente, digamos, yo ya prefiero irme con productos ya garantizados, que hayan tenido una evaluación de eficacia, que estén certificados, ya sea para aplicación química o producción ecológica. Lo importante es que estos productos hayan sido evaluados previamente y todas estas condiciones de las que yo estoy hablando de un solo producto, miércoles ya faltan 10 minutos, eh, yo que pensé que iba a dar una clase de 1 hora, eh, eh, bueno, se me extendió. De todas maneras, siempre hablar de un producto químico tiene tantos asuntos de los que uno se puede extender que pues es normal. Bueno, toxicidad y compatibilidad. Usando insectoprid 350 SC en la dosis recomendada y siguiendo las indicaciones en la etiqueta, no se han observado síntomas de fitotoxicidad. Sí, hay algunos que dicen, no, 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 venga, aplíquele un poquito más de lo que dice ahí, ¿sí? O no se dan cuenta que en vez de comprar el 350, compraron el 650 y aplican la misma dosis que dice la etiqueta del 350 y van y miran y ¡pum! Les aparece una fitotoxicidad. Y ahí sí que hay problema. Compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas químicos, a excepción de productos altamente alcalinos. Hombre, usted hizo una aplicación previa de bicarbonato de sodio en un manejo orgánico y usted aplica imidacloprid y usted va a decir imidacloprid no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que en algunos casos algunos productos tienen alta degradabilidad en condiciones alcalinas. Entonces se degradó rápidamente el producto por usted no haber tenido en cuenta su manejo anterior y degradó su producto químico y obviamente no fue funcional por eso. Y algunas personas no se dan cuenta de esos asuntos o de esos manejos previos que realizaron anteriormente
y no entienden por qué fue que el producto finalmente no fue efectivo o eficaz. Cuando se requieren mezclas de Insectoprid 350S con otros plaguicidas, se recomienda hacer pruebas preliminares de compatibilidad. Muchachos, a mí me pasó eso una vez. Yo dije, miércoles, tengo una urgencia. Aplico ya mismo. Y al día siguiente, oh marica, perdón. Una toxicidad en las plantas. Resultó que el producto me generó una reacción de toxicidad por alta temperatura, porque esos días había alta temperatura en las noches. Entonces yo no había tenido en cuenta esa condición y al día siguiente llegamos y puntas quemadas. Entonces, generalmente se recomienda hacer una evaluación previa. Sí, ¿Cómo se remedia eso, esa fitotoxicidad que podemos generar? esa fitotoxicidad que podemos generar generalmente se remedia con aminoácidos lo más pronto posible. Sí, aminoácidos. A ver, yo usé un producto, me da pena decir el nombre del producto porque no debería hacerlo, pero el producto se llama Isabion de Syngenta, ¿sí? Otra forma de remediarlo es adicionar grandes cantidades de riego al suelo para que la planta evapotranspire rápidamente y detoxifique rápidamente. Pero igualmente hay que hacerle adición de aminoácidos para que las proteínas reaccionen con estas sustancias y las sustancias no reaccionen con las proteínas de la planta, sino que reaccionen con estos aminoácidos libres que están dentro de los fluidos vegetales. ¿Ok? También hay otra forma, pero no, venga, continuemos. Precaución y advertencia de uso. Durante la aplicación terrestre el miércoles, utilice ropa protectora, muchachos. Hay que usar el overol para manipular. Aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas requiere que los operarios que las manejen y apliquen usen seguridad, guantes de neopreno, gorra, tapas, cauchos, mascarillas y gafas. Revisen el estado del equipo de la seguridad y reemplacen los implementos defectuosos. Hombre, usted se puede colocar y proteger o colocar 3 prendas de ropa, pero el algodón y la lana absorben y bioacumulan sustancias químicas. ¿Y usted sabe qué hace? Men, usted se está aplicando, usted está usando cada 4 días o cada 8 días el mismo vestido, sin lavarlo ni nada. Y ahí usted está bioacumulando, básicamente ese traje está bioacumulando, o su ruana está bioacumulando el producto y usted mismo se está contaminando después. O resultó que la bomba tenía una fuga aquí en la parte, en la sección de la espalda, y resulta que, hombre, la espalda y la sección de los genitales es por donde más se absorben estos químicos, ¿sí? Y ahí, hermano, usted, una pequeña fuga en la espalda, y ahí usted fue mojándose el trasero todo el tiempo, mojó sus calzones, se fue a la casa. Llegó a la casa, durmió durmió con esos calzoncillos y usted toda la noche estuvo absorbiendo nutrientes. Y al día siguiente con un dolor de cabeza ni el hijo de madre y todavía se pregunta, hombre, ¿por qué es que me está doliendo la cabeza? Esos casos uno los ve, hermano. Revise el estado del equipo. Bueno, no exponerse ni respirar la neblina, vapores de la aspersión y terrestres o aéreos. Evitar el contacto con la piel, las mucosas, los ojos y los vestidos. Por eso existe un periodo de reingreso para cada producto. Es decir, periodo de reingreso después de la aplicación
¿A cuántas horas yo puedo volver a entrar? Ay, muchachos, bueno, no terminé, hombre. Eh, no, yo tenía una actividad con ustedes. Creo que la vamos a hacer la próxima semana. De todas maneras, en la... No, ¿qué hago? No bueno, va. Por favor, muchachos, revisen qué es periodo de reingreso y qué es periodo de carencia. ¿Sí? Hay productos que tienen periodo de reingreso de 4 horas. Hay otros que tienen de 8 horas. Hay otros que tienen de 48 horas. Dependiendo del producto, yo tengo que verificar esto porque no puedo dejar que mi personal ingrese a campo por 2 días. Es decir, si yo tomo la decisión de aplicar un producto, es porque básicamente estoy diciendo, la gente no me puede entrar durante 48 horas al producto, al cultivo, y no vamos a poder hacer ningún tipo de manejo. No vamos a poder hacer ni monitoreos. Entonces, esto también es un elemento de toma de decisiones. Bueno, no, si debemos hacer, por favor, espérense un momento. Necesitamos que dejar clara la actividad para la próxima semana, para la próxima clase. La próxima clase, entonces, son más eficaces como método preventivo. Los de contacto son más eficaces como método preventivo. Sí, señor. O cuando hay muy pocos insectos, cuando hay muy pocos insectos, efectivamente, tienes toda la razón, Mateo. Así es. Son más eficaces como método preventivo y cuando hay pocos insectos. Bueno, listo. Entonces, tengo distintos artículos. Mira, uno es de modos de acción en las que vamos a profundizar los distintos tipos de productos. ¿Cuáles son los organoclorados? ¿Cuáles son los del grupo de bencenos? Los diclorienos, los carbamatos, los organofosforados. Tengo otro artículo en el que vamos a hablar Profe, de... qué pena, tengo clase a las 2, me voy a retirar, listo. Ay, querida, no, espérate porque necesito que me pongas aquí una atención. Profe, es que ya son las 2. Vale, no, entonces hacemos esta actividad la próxima clase. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Listo, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Pues, chao, gracias. Este tema es muy largo, espero que lo hayan entendido. Estamos hablando. Profe, que tengas buen día, gracias. Chao, gracias. No, parce, es imposible seguir.